Hola amiga, la verdad que es un placer encontrarnos nuevamente para poder continuar con este estudio de Santiago capítulo 4. Habíamos titulado este estudio Victoria en medio de la guerra. Es que sí, estuvimos viendo que la guerra para la mujer cristiana es real, que tenemos guerra contra tres enemigos que combaten contra nosotras, que son la carne, el mundo, que es el sistema mundo, cosmos en el original griego, este sistema gobernado por Satanás, el otro de nuestros enemigos. Y allí en Santiago, capítulo 4, habíamos dicho, en primer lugar, habíamos visto el deseo, luego el deleite, y allí vimos a nuestro enemigo el mundo. Y ahora vamos a continuar con los versículos restantes para ver, en tercer lugar, la decisión, luego la difamación y, en último lugar, la dependencia, como te presenté en la primera parte de este estudio. Cuando nosotros miramos los versículos 7 al 10, allí vas a hacer una lista de 10 verbos que vamos a ver que son exhortaciones que Dios hace a nuestra vida para que nosotras ahora podamos tomar la decisión para poder cambiar nuestras vidas, para poder salir de ese estado quizás de derrota espiritual y posicionarnos en la victoria. Porque cuando estamos en Cristo, posesionadas en Cristo, en Él tenemos victoria. Dice la palabra también en Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y tenemos que vivir en victoria. Fíjate que dice lo siguiente la palabra de Dios allí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a hacer entonces la lista de exhortaciones, la lista de verbos en modo infinitivo para que puedas ahí anotar y podamos aplicar a nuestras vidas. Vamos con los tres primeros del versículo 7. Someter, resistir y huir. Y estos son los tres verbos que nos van a ayudar a poder vencer a nuestro enemigo, el diablo. En primer lugar dice, someteos, a Dios. Resistid al diablo. ¿Qué es someterme a Dios? Es conocer su palabra, es obedecer su palabra, es obedecer las demandas de Dios, la ley de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Lo conozco y me someto porque lo obedezco. Pero luego dice resistir. Y ahí tenemos que resistir al diablo. ¿Y qué es resistir? No es desafiar al diablo, no es confrontar al diablo, no es eso lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice que yo tengo que resistir. ¿Cómo? Estando firme. ¿Estando firme en qué? En la fe. Esto se encuentra en Efesios 6, cuando allí Pablo nos habla de la armadura del cristiano. Nos dice que nosotras tenemos que estar fortalecidas en la fe para poder resistir al diablo. Entonces, si yo no me someto a la palabra, ¿de dónde voy a hallar la fe suficiente para poder resistir? El diablo va a atacar. Acordate ese episodio donde Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿No te parece maravilloso el privilegio de saber que cuando estamos combatiendo contra nuestro enemigo, el diablo, Jesús está orando por nosotros? Quizás Jesús, nuestro Dios, permite que tengamos estas luchas porque quiere fortalecer nuestra fe, pero Él está orando por nosotros para que nosotras podamos resistir, someter, resistir. Y dice que en tercer lugar viene el verbo huir. Y no soy yo la que tiene que huir. Él va a huir cuando yo logre resistirme y someterme a la palabra. Pero seguimos con el cuarto verbo. Dice ahí,
Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto me habla de comunión. Yo tengo que tener una disciplina diaria de comunión, acercarme a Dios, porque mi naturaleza carnal no quiere, porque los deleites de este mundo me alejan. Entonces yo necesito tomar conciencia que no puedo vivir si no estoy cerca, en comunión diaria, leyendo la palabra, estudiando en profundidad la Biblia, estando más tiempo de oración en su presencia, abriendo mi corazón, contándole todo lo que me pasa. Yo tengo que entender que el acercarme, que me habla de comunión, tiene que llegar a ser una amistad íntima con Dios. Mira, en San Juan 15, a mí este episodio quizás lo menciono mucho porque me encanta, no deja de conmoverme. Jesús con sus discípulos ya horas antes de ser entregado, y Él les habla de la vid y les va a decir, miren, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes tienen que permanecer pegadas a la vid, pegadas, porque si no, sin mí, nada podéis hacer. Yo lejos de Dios no soy nada. Y no sirvo para nada. Necesito entender y mentalizarme que tengo que acercarme, estar pegadas. Tengo que entender que necesito desarrollar comunión y amistad con Dios. Por eso en el mismo capítulo de San Juan 15, el Señor les dice, ya no los voy a llamar siervos a ustedes, ahora los voy a llamar amigos, porque ustedes son íntimos. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que nosotras podamos entrar en una etapa de madurez espiritual en nuestra vida, de decir, Señor, yo quiero ser tu íntima amiga. Abraham fue amigo de Dios, Daniel fue amigo de Dios, y yo quiero ser una amiga de Dios. El otro día leía una frase de Billy Graham que decía, ora, ora y ora, de tal manera que tú y Dios se conviertan en íntimos amigos. Acercaos a Dios y Él se acercará. Pero sigue el versículo y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Acordate en el capítulo 1, versículo 8, son los dos lugares en la Biblia donde se menciona a los creyentes de doble ánimo. La palabra en el original griego allí era disuke, dos almas o dos mentes. Es tener la lealtad dividida. Ser de doble ánimo es tener un pie en el mundo, un pie en las cosas de Dios, un pie en la iglesia, un pie en afuera, un pie en las riquezas, un pie en lo que Dios quiere para nosotros. Eso es tener dos almas. Eso es ser de doble ánimo. Y aquí nos está desafiando y nos está invitando a tomar la decisión de que nosotras, si nos hemos dado cuenta que somos mujeres de doble ánimo, podamos limpiarnos y purificarnos. Y esto me habla de santificación. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz te santifique por completo. Yo tengo que entender que así como fui santificada, cuando fui justificada, porque fui apartada por Dios para ser su hija, para ser santo, llamadas para ser santas, ahora porque soy santa tengo que ser santa. Ahora porque soy santa tengo que caminar en santidad. Porque sin santidad, dice, ninguno verá al Señor. Porque cuando yo soy santa, honro el corazón de mi Padre Dios. Sean santas porque yo soy santo, dice Dios. Santifíquense. Ustedes luchan con la carne, luchan con el mundo, luchan con Satanás. Necesitan, entiendan, santificarse, les dice Santiago a estos creyentes. Y Dios me dice hoy a mí y a vos, tenés que santificarte. Y será un trabajo diario. Será invertir un tiempo. Ese tiempo que te decía recién de la comunión con Dios.
renovada todos los días, ese tiempo de mirarme en el espejo de su palabra y decir, Señor, mostrame, revelame qué tengo que cambiar, qué pecado tengo que confesar, qué debo quitar de mi vida, qué hábito pecaminoso deberé abandonar. Señor, santifícame por completo. Quiero ser santa, quiero ser santa. Ahora, vamos con los 3 últimos verbos que allí desafía, exhorta a Santiago a que estos creyentes puedan tomar una decisión y nosotras hoy somos desafiadas a tomar una decisión y son afligir, lamentar y llorar. Te los resumo a los 3 en una palabra, confesión. Temo que muchas veces pecamos y ya no nos duele. Temo que no soy consciente lo que Cristo pagó, el precio tan alto que pagó en la cruz, derramando su sangre por mis pecados. Y sigo pecando. Y el problema es que cuando nosotras seguimos pecando y seguimos pecando, cada vez nos duele menos. Alguien dijo, pecaste una vez, no dormiste una noche. Pecás la segunda vez con el mismo pecado y bueno, quizás ya dormís la mitad de una noche. Pecás la tercera vez y ya dormís plácidamente la tercera noche, porque quizás nuestra carne se acostumbró a ese pecado. Y acá Santiago les va a decir, miren, ustedes tienen que llorar el pecado. ¿Cuántas veces has ido a la presencia de Dios con lágrimas a confesar? Quizás las mujeres que somos románticas miramos una telenovela, miramos una serie, una película y lloramos con la protagonista porque está sufriendo por amor. O lloramos por una situación injusta, pero qué poco que lloramos nuestro pecado a los pies de Cristo. Ojalá que cada vez que pequemos nos dé tanta vergüenza, nos dé tanto dolor que vayamos corriendo a la cruz de Cristo a confesar, a lamentar, a llorar, afligidas y a confesar nuestro pecado. Pero el último verbo del versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Creo que esto resume todo lo anterior. Nuestro orgullo no nos deja humillarnos. Y lo triste es que, como decía en el versículo 6, Dios se resiste al orgullo. Dios quiere darnos mayor gracia para que nosotras podamos desarrollar mayor devoción, porque vamos volviendo un poquito atrás, el Espíritu nos anhela celosamente y Dios nos da la capacidad, nos da mayor gracia para que nosotras podamos tener más devoción y deleite en las cosas de Dios, pero muchas veces tenemos un orgullo tan grande que estorba y no nos deja. Y Dios quiere darnos mayor gracia, pero no puede, se resiste porque está nuestro orgullo. Por eso Él da gracia, mayor gracia a los humildes. Y por eso en el versículo 10 nos invita a humillarnos. Y esto me habla de postración. ¿Alguna vez te has postrado delante de Dios? Mira, algo que estoy aprendiendo en los últimos años de mi vida es que es mejor que yo me humille por voluntad propia y que no lo tenga que hacer Dios, porque cuando Dios nos humilla a través de un sufrimiento, a través de una disciplina que Él nos envía, Dios lo hace quizás mucho más fuerte. Siempre me encanta pensar, si Jesucristo, Filipenses capítulo 2, dejó los cielos, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue humillado. Si Él necesitó humillarse, ¿cuánto más yo, que soy polvo? ¿Qué es humillarme delante de Dios? Es reconocer, es ubicarme, que yo soy polvo y que Él es Dios y no yo. Mi orgullo quizás me ha hecho creer que yo soy Dios.
Mi orgullo se ha sentado en el trono de mi corazón y no me deja ver a Dios. No deja que Dios actúe. Por eso yo te invito. Por eso muchas veces yo me quiero exaltar y Dios dice, humíllense y Él los va a exaltar cuando fuere el tiempo. Pero vamos a la cuarta parte de la lección de Santiago capítulo 4. Y ahí vamos a ver la difamación, pecado de la lengua, como enseña muy bien Santiago en el capítulo 3. Y dicen los versículos 11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces dijimos, la difamación, pecado de la lengua. Y aquí vemos dos puntualmente pecados de la lengua. Uno es murmurar y el otro es juzgar. Y allí bien podría leerse, traducirse de la siguiente manera la expresión: no os desprestigiéis los unos a los otros. Porque en el griego la palabra murmurar ahí es katakaleo, con K, katalaleo, que es difamar o desprestigiar. Y se relaciona con el uso de palabras duras dirigidas a una persona que está ausente. Pueden ser ciertas o no, pero ¿qué necesidad tengo yo de murmurar, de desprestigiar a mi hermano? Si lo que yo voy a contar, por más que sea cierto, no es edificante, ni para mí, ni para la persona a la que se lo quiero contar. Y este es un pecado que quizás muchas de nosotras lo tengamos. Yo quiero decirte que el pecado de la murmuración hay que aprender a detenerlo. Porque si no, el pecado de la murmuración detiene la obra de Dios. Y por eso en Números capítulo 12, cuando María y y Aarón murmuraron de su hermano Moisés, el pueblo se detuvo. El pueblo se detuvo hasta que María tuvo que confesar ese pecado y reconocer y pedir perdón. Obviamente María tuvo las consecuencias de la lepra. Es que sí, cuando nosotras murmuramos de un hermano en la fe, de un líder, de un misionero, de un pastor, de un maestro, de un siervo de Dios, dañamos, detenemos, destruimos con nuestra lengua que tiene el poder de destruir, como veíamos en el capítulo 3, manchamos y detenemos la obra de Dios. Por eso un consejo que nos daba un predicador hace muchos años: cuando alguien venga con una murmuración, no lo dejes hablar. Porque si vos prestas tu oído para escuchar, también sos parte. Y la mejor forma de cortar la murmuración es confrontar a la persona. Por eso, Santiago dice que no debemos murmurar, porque el que murmura juzga. Y este es otro pecado de la lengua, el juzgar. Ahí viene el verbo del griego que es crino, también con K, que podría significar el acto de condenar aún antes de tener pleno conocimiento de causa. Y claro, juzgamos las intenciones. Nos encanta. Y la palabra dice que cuando nosotras juzgamos a nuestro hermano, estamos ocupando el lugar que a Dios le corresponde, porque Él es el juez, Él es el dador de la ley. Solo Dios es el dador de la ley. Nosotras estamos para obedecer la ley, no para juzgar. Que Dios nos libre de ser aquellas personas que estamos juzgando, mirando la intención para condenar a nuestro hermano. Ahora, quiero hacer esta aclaración. Nosotros no debemos juzgar las intenciones de nuestros hermanos, de que lo que hizo, por qué lo hizo, por qué no lo hizo. No somos Dios para juzgar las intenciones. Pero sí quiero aclarar que nosotras podemos, con la oración, con la palabra de Dios, juzgar las acciones. ¿En qué sentido? Aclaro, ¿a qué me estoy refiriendo? A lo que dice Gálatas 6:1. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? Él les escribe lo siguiente: hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A ver, vamos a desmenuzar rápidamente este versículo. Si ves que alguna hermana en la fe de tu iglesia, amiga, está cayendo, cometiendo un pecado, vos en el Espíritu, después de haber orado, después de haber buscado en la palabra de Dios una palabra para llevarle de exhortación a esta hermana, debes restaurarla con un espíritu de mansedumbre, de humildad, no de soberbia, considerándote, mira todos los detalles del versículo, a ti misma. ¿Sabes por qué? Porque vos también y yo también podemos caer en el mismo pecado que cayó mi hermana. Y si nosotros amamos a la iglesia, amamos a los hermanos, tenemos que hacer esto. Llamarlos con espíritu de mansedumbre, confrontarlos con la palabra, ayudarlos a confesar y restaurarlos. No te olvides del último paso. Y esto es lo que hizo el profeta Natán con David. Esto es bíblico. David había caído en adulterio con Betsabé. Pasaron 11 meses donde David ocultó su pecado. ¿Querés que te diga cómo vivió David esos 11 meses? Derramando lágrimas, derramando su corazón, lamentándose todos los días por ese momentito de placer de haber estado con una mujer que no le correspondía estar. Pero gracias a Dios por Natán. Y gracias a Dios porque este hombre vino, lo confrontó con amor, lo hizo recapacitar. David abrió los ojos, reconoció su pecado y se humilló y confesó. Por eso te animo y te aliento, mi querida hermana, no a juzgar las intenciones, pero sí a hacer lo que la Biblia enseña que hagamos. Que miremos a nuestro hermano que ha caído, que lo restauremos con amor, que lo volvamos a la comunión. Pero vamos a terminar este estudio del capítulo 4 hablando de lo que es la dependencia, porque justamente lo que estos creyentes no tenían era dependencia. Ellos eran autosuficientes, ellos eran independientes, muchos tenían dinero, entonces se creían que no necesitaban consultarle a Dios para tomar decisiones en la vida. Y la palabra dice, versículos 13 al 17, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Os gloriáis en vuestras arrogancias, dice otra versión. O sea, no solo que, como dice una frase, se cortaban solos, no solo que querían independizarse de Dios, no solo que no oraban para tomar las decisiones diarias, encima se jactaban, encima se gloriaban en sus arrogancias. Estos creyentes, como muchos creyentes de hoy, y muchas veces quizás tengamos que reconocer que nosotras también hemos caído en esa independencia de la soberanía de Dios. Estos creyentes no querían someterse a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cometieron dos pecados terribles, la soberbia y la jactancia. Cuando yo no dependo de Dios, soy una soberbia. Porque me creo que yo puedo, que yo sola puedo decidir. Mira, lamentablemente el ser humano ha desafiado la soberanía de Dios desde el Génesis capítulo 3. Adán quiso independizarse de Dios. Reconocer, por lo tanto, la sabiduría de Dios es parte de una práctica de la fe viva, que es lo que apunta Santiago en toda la epístola. Desarrollar una fe viva también es reconocer la soberanía de Dios en tu vida.
ser dependiente de la soberanía de Dios, entender que Él es el dueño de mi vida y quitar la soberbia de mi corazón, quitar la jactancia. ¿Qué somos que Dios no haya permitido? ¿Qué tenemos, dice otro versículo, que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido de Dios por gracia. Mirá, muchas veces creemos que porque tenemos los recursos para hacer algo, llámese dinero, llámese tiempo, llámese cualquiera de los recursos que vos consideres necesarios para hacer alguna obra para el Señor, no necesitamos orar porque ya tengo el recurso. No, no es así. Por más que tenga el dinero, por ejemplo, para hacer un viaje. ¿Y por qué es bueno viajar? Porque a veces necesitamos tomarnos un descanso en familia. Y porque tengo el dinero para ir a tal lugar, creo que no necesito orar. No, yo necesito orar y decir, Señor, tengo el dinero, tengo el tiempo, tengo la posibilidad, por darte un ejemplo, vos pon el ejemplo que quieras. ¿Querés que vaya? ¿Querés que lo haga? Abrime o cerrame las puertas. Yo no puedo tomar ninguna decisión a diario si yo no dependo 100% de Dios, hasta una mínima compra de algo que necesites para tu casa. Porque una pequeña mala decisión puede alterar el futuro de mi vida. ¿Cuántas veces lloramos y lamentamos por decisiones del pasado? Que decimos, ¿por qué me habré apresurado ansiosamente? ¿Por qué no habré esperado? ¿Por qué no habré orado? Y dice Santiago, miren, sean conscientes que la vida es corta, que la vida es como una neblina que se desvanece rápidamente. En el capítulo 1 nos dijo, la vida es como la hierba o la flor de la hierba. Sale en la mañana, cuando sale el sol se marchita, a la noche ya no está más la flor de la hierba. Así de rápido se pasa la vida. Qué importante, qué necesario es que nosotras aprendamos, adquiramos la dependencia absoluta de Dios. Aprendamos a ser humildes y tener una sujeción 100%. Mirá, estos creyentes encima se gloriaban en sus soberbias, en sus jactancias. Y yo me quiero quedar con lo que Pablo dijo en 1 Corintios 1:31. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo dijo también en otro versículo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No tengo nada porque yo soy algo. Todo lo que tengo es gracia. Por eso Dios le dijo a Pablo cuando él oraba, Señor, quítame este aguijón, quítame. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para vos. Aprende a depender de mí. Si yo te quito el aguijón, seguramente te olvidarás de mí. Dios quiere que seamos mujeres dependientes. Que usemos bien nuestra lengua, que no juzguemos, que no murmuremos. Y terminamos con el versículo 17, donde es un poco la síntesis, un resumen de todo lo que habló Santiago magistralmente en este capítulo 4. ¿Quién iba a pensar que en 17 versículos Santiago nos enseñara tanto, tanto? Y él dice allí, y en definitiva, le agrego, ¿no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ay, Santiago, qué alta que pusiste la vara. O sea que sobre que lucho con la codicia, lucho con la envidia, lucho con la falta de oración en mi vida o con oraciones egoístas, lucho con el adulterio espiritual, lucho con el orgullo, lucho con la soberbia, lucho con la murmuración, lucho con la jactancia. Ahora Santiago para rematar me dice, y bueno, mira, en definitiva, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo, quiero que lo anotes, nos enseña que hay dos maneras de pecar, por comisión o por omisión. Nosotros podemos pecar por negligencia o por acción deliberada. No es simplemente lo que hacemos, comisión, sino también lo que no hacemos, lo que es pecaminoso. Por eso, en síntesis, al que sabe hacer lo bueno, sabe hacerlo y no lo hace, le es pecado.
Muchas veces nos preguntamos, ¿será pecado esto? ¿Es bueno? No lo hagamos. Hay guerra, es una realidad, pero hay victoria. Y yo quiero que te quedes con este mensaje. Quiero que te quedes con este desafío. Humíllate ante Dios y viví en victoria. Lo repito, el desafío de este estudio para esta semana. Humíllate delante de Dios y viví la victoria, porque hay victoria frente a la guerra. Me despido. Hasta la próxima lección. Nos espera Santiago capítulo 5. Y voy a estar orando para que vos y para que yo podamos tomar una sabia decisión después de haber hecho el estudio de este precioso capítulo que nos ha llenado la mente y el corazón de mucha, mucha sabiduría. Que Dios te bendiga, mi querida amiga, y hasta la próxima oportunidad.